Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos nuevamente a un tiempo más a este encuentro con la palabra de nuestro Dios. En este día quisiera tratar algo de experiencia personal referente a cómo, a pesar de que tenemos la libertad en Cristo, debemos ir aprendiendo a caminar en ella. En ocasiones, así como hace el niño cuando empieza a caminar, siempre está sujeto o atado a la observancia del padre. Se siente seguro porque el padre está con él, porque el padre lo lleva. Sus primeros pasos regularmente son al lado de su padre, regularmente sus primeros pasos, y así tiene que ser, porque él ha aprendido a que siempre su padre le carga, su madre le lleva. ¿Por qué? Porque está imposibilitado. Pero llega un momento en que ese bebé empieza a crecer, deja de ser niño, empieza a tener sus propias capacidades para ser autónomo, empieza a moverse y entonces empieza a experimentar la libertad. Y así notamos y vemos cómo ese pequeño empieza a cobrar ánimo cuando empieza a tener pequeños logros. Y esos pequeños logros le hacen tener confianza. Ya no está el padre que le sostiene, ya no está la madre que le cobija, que le levanta, sino que él empieza a caminar por sí mismo. Cuando nosotros vemos la mirada o vemos la sonrisa en esos pequeños que ya, como decimos aquí por el norte de México, se sueltan caminando. ¿Qué significa esa expresión? Se sueltan caminando, sino libertad. Ya pueden experimentar por ellos mismos el placer de la autosuficiencia, de dirigir sus pasos hacia donde ellos quieren, hacia lo que les agrada. Y es cuando tenemos en las casas el quebradero de cosas que cuidamos mucho, tenemos las travesuras, pero bien, el contexto del ejemplo que les anticipo antes de entrar en materia bíblica es el hecho de la libertad. Cómo en la libertad se va aprendiendo, vamos aprendiendo a caminar en esa libertad. Te voy a invitar a una cita que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 11. Y vamos a ver allí cómo el Señor les enseña a sus discípulos a caminar, a despojarse de aquello que los ata, aquello que los mantiene restringidos a cierta o determinada condición, para que ellos puedan sentirse libres. Sentirse libres, ¿por qué? Porque lo pueden hacer ellos, o porque a pesar de que saben que lo pueden hacer ellos, se sienten respaldados en el hecho de que Dios está con ellos. Y es lo que el Señor les enseña aquí, cuando ellos habrían de tener situaciones en que los habrían de sujetar a un yugo, pero el Señor les dice: sigan confiando. Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 11, dice: cuando los lleven, cuando los lleven. Y si nosotros reflexionamos un poquito en la palabra, el llevar es que no vas a voluntad expresa, no vas en libertad de que tú quieres ir, sino por el contrario te llevan. Eso implica una sujeción, eso implica una esclavitud en cierto sentido, el que tu voluntad sea sometida a la voluntad de otros, y en eso radica la esclavitud, en que nuestra voluntad es sometida a la voluntad de otros. Entonces, cuando tu voluntad va sometida a la voluntad de otros, obviamente no vas en la mejor de las posiciones para poder ejercer tu libertad. Te sientes limitado, te sientes cohibido, te sientes llamado a depender de tu propia fuerza. Pero fíjate lo que el Señor nos recomienda aquí. Por eso en esta mañana yo quise hablar en este sentido, aprendiendo a vivir en la libertad de Dios. ¿Y qué es vivir en la libertad del Señor? Es la libertad de vivir en su confianza, descansando en Él, cuando los lleven, porque definitivamente va a suceder. Definitivamente alguna circunstancia te va a llevar a un punto en el que no podrás operar bajo tu propia suficiencia. Cuando los lleven a las sinagogas, ante los gobernantes,
Y para nosotros eso pudiera parecernos irrelevante, pero en el caso de ellos, el ser llevado a las sinagogas ante los gobernantes implicaba no solamente el hecho de una comparecencia, implicaba el hecho del despojo de sus bienes, implicaba el hecho de perder su libertad, inclusive en algunos casos hasta el hecho de la muerte misma. Pero dice el Señor, cuando los lleven a esas instancias ante gobernantes y autoridades, y menciona una palabra que a nosotros todavía nos cuesta mucho quitarla de nuestra vida: la preocupación. La preocupación es una de las limitantes para la libertad que tenemos en Él. ¿Por qué es una limitante? Porque nos sentimos atados. En este caso le dice el Señor, no estén preocupados de cómo se van a defender, ni estén preocupados por lo que van a decir. Regularmente, por eso te ponía el ejemplo del niño, dependemos de nuestra suficiencia. Pero aquí el Señor dice, no estén preocupados de lo que van a decir o de cómo se van a defender. Pero pues si me van a llevar a una sinagoga, voy a estar ante los gobernantes, diríamos nosotros. En lo primero que pensamos es en prepararnos, en buscar una defensa. ¿Por qué? Porque sabemos que nos vamos a ir a presentar ante una autoridad. Pero el Señor dice, descansa, descansa, ve y preséntate, sienta la libertad para ir tranquilo y confiado. Muchas veces nosotros nos armamos y nos preparamos más para enfrentar aquella situación y resulta que Él ya tiene preparado qué es lo que va a hacer. Dice el Señor aquí en este caso específico, dice, no estén preocupados de cómo se van a defender o de lo que dirán. Versículo 12, porque, y nos da la razón. Siempre cuando Él nos da un consejo por medio de su palabra, nos da una razón para que nosotros podamos entender y que podamos descansar. Si acaso tenemos dudas, nos dice, por esto, no estés preocupado de lo que vas a decir o cómo te vas a defender. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a enseñar lo que vas a decir. Pero bueno, Señor, enséñamelo para que yo pueda decirlo. Pues en esa misma expresión de enséñame antes para que yo pueda decir lo que voy a hacer, está expresa la misma desconfianza, porque yo quiero saber antes lo que voy a decir. No, 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 dice el Señor, no antes, sino en ese mismo momento yo te voy a mostrar lo que voy a hacer. Dice, el Espíritu Santo les enseñará lo que deban decir en dónde o en qué tiempo. En ese mismo momento que se te presente la necesidad y la dificultad, ahí en ese mismo momento yo te voy a responder. Diríamos nosotros, ¿cómo en ese mismo momento? Sí, el Señor cuando llevó a aquella multitud que llegó a Él a enseñarles su palabra, lejos del milagro, que en sí mismo fue grandioso, ¿cuál fue la gran enseñanza para sus discípulos? Cuando Él le dice, en este caso a Felipe, denles de comer, ¿cómo les vamos a dar de comer? Señor, sería insuficiente lo que nosotros tenemos. Nos sentimos atados o limitados porque confiamos en los panes y en los peces que tenemos disponibles. Pero, ¿a qué nos manda la Escritura? Que en ese mismo momento Dios va a responder. Cuando el pueblo de Israel se encontraba cercado por Faraón y un desierto que los encerraba, Dios les respondió, les abrió el mar. Cuando Josué se encontraba en la circunstancia de tomar aquella ciudad, Jericó, Dios les abrió el Jordán. Cuando ellos se encontraban ahogados en aquel Arabá que tenían que pasar hacia la tierra prometida, Dios les dio palabras fieles de que Él estaría con ellos y que destruiría a los enemigos cuando pasasen por aquella tierra. ¿Qué es lo que quiero expresar? ¿O qué es lo que la Biblia más bien nos enseña? Nos enseña a aprender a caminar en esa libertad. Y en esa libertad debes de caminar tú en esta mañana. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te agobia? ¿Qué habrás que tener que decir ante el gobernante, ante el juez, ante el cual te habrás de presentar o ante la autoridad que te ha requerido?
simplemente abrir tu corazón, hablar con toda honestidad, decir esto es lo que pasó, y en ese mismo momento, en la integridad, en la transparencia, en la sinceridad, para honrar y para glorificar a Dios y para expresar que quieres ser una persona distinta, que quieres cambiar, que nos arrepentimos, allí mismo Dios te puede liberar en algunos casos. En algunos casos, como Pablo, son llevados a una instancia, a otra instancia, pero haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Descansar. Así Pablo apeló al César, fue llevado por el mar Adriático en esa circunstancia de casi un naufragio, que en realidad pues fue un naufragio. Pero ¿qué hubo al final? Hubo salvación y él llegó a comparecer y dar testimonio de Jesús ante el César. ¿Todo por qué? Porque estaba confiado en que Dios pondría la palabra en ese mismo momento en su boca para que esa palabra diera testimonio de que Jesús era el Rey, era el Señor, y de que por esa causa Él era llevado ante reyes y gobernantes. Cuando te lleve una circunstancia a lo que no sepas qué es lo que vas a hacer, es el momento en que, como el niño, estás aprendiendo a soltarte de la mano del Padre, pero eso no significa que el Padre no esté pendiente del punto hacia donde vas a llegar. Te has soltado de la mano del Padre porque te quiere enseñar libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para que aprendas a confiar en Él, para que aprendas, así como el pródigo, que la libertad es para regresar a la casa del Padre, que la libertad es no estar como el hermano del pródigo en casa no pudiendo disfrutar, sino tienes acceso a todas las bendiciones de Dios, tienes acceso a todo lo que Dios te da. Entonces empezamos a entender la verdadera libertad es tener acceso a lo santo, a lo justo, dentro del margen que nos permite guardar la integridad de nuestra alma, porque Dios cuida de nosotros. Cuando te lleven a las sinagogas, cuando te lleven a los gobernantes, a las autoridades, no estés preocupado. Así como la acusación que vimos el día de ayer limita nuestra libertad, no nos permite avanzar, la preocupación tampoco te permite avanzar. Y en la libertad avanzas, pero avanzas no por un yugo de esclavitud, avanzas a hacer, a prohacer, a tener la libertad de avanzar y caminar, de conocer, de explorar, de vivir, porque la vida es libertad y la libertad es vida. Y no hay nada más precioso que la libertad. Tan precioso es que todas o la mayoría de las constituciones del mundo consagran como principio fundamental de todo ser humano la libertad. Y esa libertad es inherente a todo ser humano. Buscamos la libertad porque forma parte de la condición de la semejanza con la que Dios nos creó en base a su carácter. ¿Por qué? Porque Dios es libertad y Él quiere que vivamos o que aprendamos a vivir una vida en plena libertad. ¿Cómo nos libera nuestro Dios? ¿Cómo hace que nuestra vida sea libre? En ocasiones estamos preocupados por aquellas cosas que están por delante. Si nosotros nos vamos al Evangelio, nos vamos a ver reflejados allí en la situación de la viuda, una viuda en Sarepta, en Sidón. Ni siquiera era parte del pueblo de Israel. Biblos, Tiro, Sidón, esas ciudades que eran ajenas a las bendiciones del pueblo de Israel. Sin embargo, dijo el Señor en el Evangelio, en los días del profeta Elías había muchas viudas en la casa de Israel, cuando el cielo fue cerrado durante 3 años y 6 meses y hubo hambre sobre la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿De qué estaba preocupada aquella mujer? No tenía nada que comer, tenía poco. Sin embargo, aún no siendo parte de ese pueblo bendecido por Dios, allá Dios, preocupado por ella, le envió a uno de los profetas más grandes que Dios ha puesto en cuestión de la manifestación de poder o de milagros, a Elías. En este caso después viene Eliseo, pero aquí hablamos del caso específico de Elías. Fue enviado a ella. Y fíjate lo que dice la Escritura, fue enviado. ¿Qué significa esto?
que Dios se ocupa aún de la necesidad de aquellos que ni siquiera conocen. Sin embargo, él fue enviado, Elías, a aquella mujer y aquellos que eran parte de su pueblo, aquellas viudas que estaban allí, vivían preocupadas. Si Dios se preocupa aún por aquellos que no son parte de su pueblo, con más razón se ocupará de aquellos a quienes ha Él escogido y a quienes atrae hacia sí. Entonces, una de las limitantes de la libertad, al igual que la acusación que no nos permite caminar, es la preocupación. Son cosas sencillas, pero ataduras que debemos ir dejando en nuestra vida para caminar y aprender a caminar en esa libertad. Nos atamos, nos limitamos. ¿Por qué? Nos limitamos por nosotros mismos. Hermano, y cuando vamos a ver lo que el Evangelio nos enseña acerca de la libertad, nos vamos a dar cuenta de que la libertad no reside en lo externo, reside en la capacidad interior de poder confiar, poder descansar, poder avanzar, no sintiéndonos acusados, tampoco sintiéndonos preocupados, sino confiados en que ese mismo Dios que nos soltó, así como Jesús hizo con sus discípulos, yo lo puedo hacer, pero ¿qué vas a hacer tú, Felipe? ¿Qué vas a hacer? No podemos hacer nada. ¿Qué es lo que ustedes tienen? Pero con eso que nosotros tenemos confiados en Él, no solamente podemos alimentar a las multitudes, sino que también va a sobrar para llevar y recoger aquello. Así les digo, Señor, ¿no han visto esto? ¿Por qué están preocupados o por qué piensan en estas cosas? La vida cristiana, mi amado, es descansar en Dios. Es aprender a caminar en esa libertad. Porque en esa libertad es como el estrés, quizás si te está aprisionando, te está carcomiendo partes de tu estómago por el nerviosismo, eso va a ser liberado. Confía en Dios, descansa en Dios. Hemos sido llamados a caminar en libertad. Hemos sido llamados a caminar en la confianza y en el descanso en Dios. Esa es la realidad que nos ata. Para finalizar, tenemos el ejemplo de la vida de Pedro, cuando el Señor le dice, Simón Pedro, ¿me amas? Simón Pedro, ¿me amas? Quizás se sentía acusado por el pasado. No le había respondido el Señor como era lo conveniente. Sin embargo, el Señor no le rechazó. Es lo hermoso del Dios que tenemos. Un Dios que no acusa, un Dios que nos llama. Obviamente reconocemos nuestras fallas, nuestros tropiezos, pero cuando nos arrepentimos y llegamos a Él, la acusación desaparece. Martín Lutero, acusado por sus pecados, no pudo encontrar descanso, sino hasta que pudo confiar en Dios. Y para él, aquella palabra, aquellos cortos versículos, el justo por la fe vivirá, se hicieron una realidad. Le permitió caminar en libertad y esa libertad que Dios le dio, la pudo extender a otros. No solamente es la libertad en la que Dios te enseña a caminar, porque cuando Dios te enseña a caminar en esa libertad impregnará a otros. Esa confianza, esa luz libertará a otros, así como el Cristo libertó a otros confiando y descansando en Dios. Nunca estarás solo, nunca estarás solo. El Señor te decía de esta manera, mi Padre nunca me ha dejado solo. ¿Por qué? Porque yo hago lo que le agrada. Y agradar es sencillamente descansar en Él. Cuando tú descansas en Él, eso es agradable. Cuando un hijo descansa en su Padre, eso agrada al Padre. Porque toda suficiencia, toda buena dádiva, todo un perfecto proviene de Él. Descansa en Dios y que una de las limitantes de la libertad que tenemos en Cristo, como es la preocupación, no ahogue tu vida el día de hoy. No estés preocupado, dijo el Señor, por lo que habrás de hacer, por lo que habrás de decir o cómo habrás de defenderte.
Si más adelante ya el tiempo no nos da para más, un maestro, uno entre la multitud dijo, di a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Es decir, atado por lo mismo, pensando que con la herencia podía tener una vida mejor. Hermanos amados, tanto la acusación como la preocupación ahogan nuestra vida para no poder caminar en esa libertad que nuestro Dios nos ha dado. Así es que, confiados ahora, lo que tengas que enfrentar, lo que esté por delante, a dónde te lleven, porque quizás en este día, no sé cuál será tu circunstancia. A lo mejor tendrás que ir a un proceso legal, no sé a qué tendrás que ir, a una circunstancia que te ameritará estar preocupado. Descansa en Dios y vive la libertad del Cristo en la confianza de que Él está contigo. Terminamos, le damos gracias a Dios. Ve este día, a donde tengas que ir en la confianza de que Dios actuará. No te preocupes por los ejércitos, vamos finalizando, no te preocupes por los ejércitos que están rodeando, como en el caso de Eliseo, la ciudad en donde estás. Dormiste muy a gusto esta noche, de pronto te levantas y encuentras una circunstancia diferente. Descansa en Dios. ¿Por qué? Porque si Dios abre tus ojos, te darás cuenta que son más los que están a favor tuyo que aquellos que están en tu contra. Descansa en eso, descansa en eso. Ve, haz lo que tengas que hacer, preséntate a donde tienes que ir, enfrenta lo que tienes que enfrentar, que Dios te defenderá o Dios pondrá palabra que dará gloria a su nombre. Padre, en el nombre de Cristo, gracias, Señor, por la paz que das en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque cuando confiamos descansamos y la atadura que limita la libertad no puede hacer presa de nosotros. Gracias, Padre. Confiados en ti vamos descansando en que este es un nuevo día, Señor, para glorificar tu nombre, en que este es un nuevo día en que veremos nuevamente tu victoria, en que este es un nuevo día, Señor, en que los peces, los panes se multiplicarán, en que este es un nuevo día, Señor, en que los que rodean nuestras ciudades serán alejados, Señor, en que este es un nuevo día, Señor, en que veremos tu gloria, en que este es un nuevo día, Señor, en que veremos tu manifestación y tu presencia en nuestra vida. Así es que te damos gracias, Padre, y bendecimos tu nombre, descansando siempre en ti, sabiendo que tú nos defenderás y que tú pondrás la palabra, Señor, en nuestra boca. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Mi hermano amado, hermana amada, es que no te preocupes. Si hay una palabra de consejo que habrás de decir a tus hijos o a algún hermano que lo solicita, Dios la pondrá en ese momento. No estés preocupado. Busca a Dios, simplemente encomiéndate a Dios y de Él vendrá la salvación. Que el Señor les bendiga, les amamos. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Y si Dios nos permite también, las mujeres se encontrarán el sábado. Y si Dios nos permite también, nos presta vida, fuerza, salud y todo lo demás, carro o silla de ruedas o camión o piernas, lo que sea, hermano, nos encontramos, si Dios quiere, en nuestra amada congregación el domingo a las 10 de la mañana. Dios los bendiga, un abrazo, cuídense mucho, la paz de Cristo y la victoria reinen sobre sus vidas. Amén.